salvado fui, y hoy Él me guarda y mora en mí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte en los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. A su nombre, gloria. Hermanos, me acompañan los que puedan de rodillas para hablar con nuestro Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gloria y honra, porque tú nos das la oportunidad de a través de tu Hijo poder comunicarnos contigo. Gracias, Señor, por esa gran oportunidad, por ese sacrificio que tú, por tu grande amor hacia nosotros, permitiste que sucediera. Y, Señor, tenemos la oportunidad de verte muy pronto y compartir contigo. Permite que las pruebas que hayamos pasado, que lo que pasemos, sea para nosotros un gozo porque pronto vamos a estar contigo. Ahora, Señor, dirige las palabras que se van a dar, que sean palabras tuyas, y, Señor, que podamos encontrar lo que venimos a buscar, que es consuelo y amor de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hermosa mañana de sábado. Que el Señor nos da otra vez la oportunidad de poder escuchar su palabra en este día. Hoy, en esta apertura de hoy, vamos a enfocarnos en un tema muy bonito que asumo que ustedes también ya han estudiado en el pasado. Y pues lo he titulado La simiente de la mujer. ¿Cuántos hemos oído esa terminología anteriormente? La simiente de la mujer. La encontramos en el libro de Génesis. Si les gustan abrir sus Biblias, en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ahí vamos a encontrar la primera promesa de un Salvador que iba a venir a esta tierra por causa del pecado cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén, tristemente, como dice el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí vemos reflejada esa gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo de Dios en favor del pecador a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.
¿Lo merecíamos, hermanos y hermanas? No lo merecíamos, porque éramos transgresores y merecíamos ¿qué? La muerte. Porque Romanos 6:23, la primera parte de ese texto dice, porque la paga del pecado, que es igual a transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, es muerte. O sea, no había esperanza de salvación para el pecador o para el transgresor. Génesis 3:15 lee de esta manera, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto toma lugar cuando Jehová pronuncia esa sentencia contra la serpiente que había hecho pecar a Eva, y posteriormente Eva le dio a su esposo Adán de ese fruto prohibido, y también Adán comió de él. Voy a desglosar este texto de Génesis 3:15 para que lo entendamos un poquito mejor. Yo sé que usted lo ha leído cientos de veces, tal vez en sus Biblias. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, que es igual a los impíos de todas las generaciones, y la simiente suya. En primer lugar, o sea, la simiente de la mujer, Eva. En primer lugar, Cristo. En segundo lugar, los fieles a los mandamientos de Dios de todas las generaciones. Esta, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza. O sea, le quitaría a Satanás el reino del pecado. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. O sea, Satanás se encargaría de llevar a Cristo al Calvario. Voy a leerles un hermoso pensamiento del libro Mensajes Selectos, el tomo 1, página 297, la mensajera del Señor, hablando precisamente de este texto de Génesis 3:15, dice lo siguiente: la enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al príncipe de la vida. ¿Escucharon esas palabras? O sea, esta profecía no era mente para Satanás y para la simiente de la mujer, que iba a ser Cristo. Debía ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. Dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, de acuerdo a Génesis 3:15. Repito, Mensajes Selectos, tomo 1, página 297. La enemistad entre Cristo, Satanás y la iglesia de Cristo en la tierra ha existido desde el principio del mundo, desde que entró el pecado en la tierra. No olvidemos eso, por favor. Pregunta: ¿a quién representa la serpiente que recibe la maldición de parte de Jehová? Yo sé que usted conoce esa respuesta, pero vamos a leer Génesis capítulo 3 y el versículo 1, por favor. Vayamos a Génesis 3 y el versículo 1. Vamos a ver esa serpiente que pues le tiene esa conversación con Eva, cuando Eva pues se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces aquí vemos ya a la serpiente hablando ¿con quién? Con Eva. Y le hace esa pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9 nos habla de esa serpiente. ¿Quién es esa serpiente? Yo sé que usted conoce la respuesta. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la serpiente de Génesis 3:1, que habló con Eva y le hizo la pregunta con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿quién representa? Por supuesto, representa al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dios le había dado instrucciones específicas a Adán con mucha anticipación. Los puso entre aviso, o sea, nuestros primeros padres. Vayamos a Génesis capítulo 2, allí donde estamos, el versículo 17. Estas son palabras de Jehová. Génesis 2, 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven la advertencia, queridos hermanos y hermanas? ¿Ven el mandato de parte de Dios? Tanto para Adán como para Eva. Jehová les dice claramente, ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. No solamente, esto era no solo para Adán, sino para ambos, porque dice morirás. Así que vemos, queridos hermanos y hermanas, que pues nosotros conocemos el desarrollo de los hechos que ocurrieron. Volvamos a Génesis 3, donde la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, tiene esa entrevista con la mujer. Dice Génesis 3, 2 hasta el 4. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, ¿cuál fue la respuesta de la serpiente? Que sabemos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis. O sea, todo lo contrario a lo que Dios había dicho en Génesis 2:17, el día que de él comiereis, ciertamente morirás o moriréis. En otras palabras, podemos ver aquí plasmado en la palabra del Señor que Satanás desde un principio, desde el cielo, y después esa rebelión llegó a esta tierra, pues se ha propuesto a ir en contra de los principios establecidos en la palabra del Señor. Eso tenemos que tenerlo presente. Por eso es que no podemos hacer amistad con Satanás, porque Satanás no quiere el bien para nosotros. Nunca lo ha querido y nunca lo querrá. Por eso es que Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos en sus trampas, en sus tentaciones y finalmente transgredamos la ley moral de Dios, o sea que pequemos contra el Señor. ¿Qué dijo Jesús de esta serpiente que sabemos que es el diablo y cuáles son algunas de sus características? Si desean acompañarme en el libro de Juan, capítulo 8 y el versículo 44. Dijo Jesús hablando de la serpiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo Jesús a un grupo de judíos, especialmente a los líderes de la nación judía. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. Ahí vemos la primera característica. Y no ha permanecido en la verdad. Segunda característica. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. O sea que Satanás odia la palabra de Dios. Es por eso que Satanás hace todo lo posible para que nosotros seamos consumidos con los afanes de esta vida. Con el trabajo, el exceso de trabajo, el part-time, el overtime y all the time, como dice el americano, trabajando y trabajando y trabajando para que nosotros no tengamos la oportunidad de estudiar
la palabra de Dios. Por eso dice ahí, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Tercera característica. O sea, Satanás nunca va a tratar de decirnos, no, yo tengo parte de esa verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, ahí está la cuarta característica, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Quinta y sexta característica. Estamos viendo, hermanos y hermanas, como parte de la maldición pronunciada contra la serpiente en Génesis 3:15, existirá enemistad, o sea, odio mutuo entre la mujer y la serpiente. Esa enemistad continuará entre la simiente o descendencia de la mujer, que son los seres humanos fieles a Dios, ya que Eva es la madre de todos los vivientes, de acuerdo a Génesis 3:20, usted lo puede leer allí. Y la simiente de la serpiente, por supuesto. Sus descendientes, o sea, iba a haber enemistad entre la descendencia de Eva, que es la madre de todos los vivientes, y la simiente de la serpiente, que es los impíos de todas las generaciones, seguidores de Satanás. La descendencia de la serpiente es todos aquellos que sirven a Satanás y cumplen su voluntad. Jesús llamó a los fariseos. ¿Saben cómo Jesús llamó a los fariseos en cierta ocasión? En Mateo 12:34, Jesús les dijo, generación de víboras. ¿Y qué es una víbora, hermanos y hermanas? Es una serpiente. Entonces prácticamente ellos eran la descendencia de la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos lo único que deseaban era la muerte del Hijo de Dios. Y dijo que pertenecían al Padre, o sea, al diablo. Ya lo leímos en Juan 8:44. En pocas palabras, Dios dice que Satanás siempre será el enemigo de la descendencia fiel de la mujer. De ahí se deduce que las personas que se pongan de parte de Satanás estarán en continua guerra contra los elegidos de Dios y que estamos inmersos en una batalla muy real entre el bien y el mal. Vayamos al libro de Efesios, el capítulo 6. El apóstol Pablo describe esta batalla, esta enemistad que comenzó prácticamente con la sentencia de Dios a la serpiente y a la mujer también en ese entonces. Efesios 6:12 dice el apóstol, porque no tenemos lucha, ahí está, una enemistad, una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta es una lección que nosotros como cristianos necesitamos aprender, porque tendemos a desanimarnos fácilmente cuando pasamos por pruebas o tribulaciones o cuando todo aparentemente nos está saliendo mal. Recuerde que estamos enfrascados en una lucha, en una batalla entre el bien y el mal. ¿Desde cuándo? Desde el mismo comienzo de la creación prácticamente. Llevamos envueltos en esta controversia por un periodo de 6,000 años. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, textos también muy conocidos por nosotros, dice estas palabras: entonces el dragón, o sea, si volvemos a Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón es ¿quién? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién? ¿Entre quién y quién comenzó esa controversia? Entre la serpiente y la mujer. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto. En nuestras versiones dice resto, pero esa palabra resto en el original es remanente. Remanente es lo último que queda de esa simiente, o lo último que va a quedar en esta tierra de esa simiente de la mujer. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. ¿Qué característica va a tener ese remanente que va a provocar la ira del dragón en el tiempo del fin? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué?
el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás se llenará de ira con un cristiano, un hombre, una mujer cristiana, un joven o una señorita cristiana que estén viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, reflejada, ¿dónde? En sus mandamientos. El cristiano tibio, el cristiano que no se preocupa por estudiar, por orar, que no le interesa si llega tarde o no llega tarde a la iglesia, en fin, Satanás está tranquilo, no tiene problema con esa persona. Pero Satanás se va a llenar de ira. ¿Contra quién? Contra aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Testimonio de Jesucristo es que están obedeciendo la palabra de Dios en sus vidas. Volvemos a Mensajes Selectos, el tomo 1. Por favor, presten atención a esta declaración. Tomo 1, página 295. Después de la caída del hombre, Satanás declaró que los seres humanos habían demostrado ser incapaces de guardar la ley de Dios y procuró arrastrar consigo al universo en esa creencia. Y Satanás sigue levantando ese argumento hoy en este tiempo. ¿Sabían ustedes eso? Las palabras de Satanás parecían ser verdaderas y Cristo vino para desenmascarar al engañador. La majestad del cielo se hizo cargo de la causa del hombre y con la misma ayuda que puede obtener el hombre, resistió las tentaciones de Satanás. ¿Quién resistió las tentaciones de Satanás? Jesús. Y esa misma ayuda que recibió Jesús de su Padre está dispuesto a dárnosla hoy a cada uno de nosotros. Así como el hombre debe resistirlas. Esta fue la única forma en la cual el hombre caído pudo convertirse en participante de la naturaleza divina. Al tomar la naturaleza humana, Cristo fue hecho idóneo para comprender las pruebas y dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado. O sea, Jesús ya pasó por ese terreno. Los ángeles que no estaban familiarizados con el pecado no podían simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Entonces, ¿qué sucedió? La simiente de la mujer llegó a esta tierra, finalmente, después de 4000 años prácticamente de pecado. Después de que después de que fue pronunciada esa primera promesa mesiánica. Acompáñenme en el libro de Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, nos quedan unos minutos, vamos a ver si podemos leer estos textos. Gálatas capítulo 4 y leeremos vamos a leer primero Gálatas 3, disculpen, Gálatas 3:16. Ahí nos habla esa simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra y que le iba a pisar la cabeza ¿a quién? A Satanás o a la serpiente. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién era esa simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra y le iba a pisar la cabeza a la serpiente? ¿Quién? Cristo. Ahí lo dice claramente Gálatas 3, versículo 16. Jesús no vino directamente del cielo como un ángel o como un ser majestuoso. Porque la profecía bíblica decía que debía venir la simiente de la mujer. Y ya leímos o ya mencionamos que Eva es la madre de todos los vivientes. Vamos a Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Acompáñenme por favor, Gálatas 4:4. ¿Qué dice la escritura? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo, queridos hermanos y hermanas? De Génesis 3:15. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, la simiente de la mujer, como dice Gálatas 3:16, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Nació Jesús del vientre de una mujer, sí o no? Claro que sí. Ahí lo estamos leyendo.
Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, recuerdan, después de que fue bautizado en el río Jordán, noten las palabras que Jesús pronunció al comienzo de su ministerio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Leamos juntos, por favor. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué decía Jesús en su mensaje? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, hermanos y hermanas? El tiempo de Génesis 3:15, como lo leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué maravillosas palabras. O sea, la simiente de la mujer había llegado a esta tierra. Gloria a Dios por eso. Pero Satanás, la serpiente, trataría de quitarle la vida a esa simiente de la mujer. Porque él sabía, él lo escuchó allí en el Edén, porque esa maldición cayó sobre su propia cabeza. Él sabía que iba a venir uno de la simiente de la mujer a esta tierra y le iba a pisar la cabeza, indicando que iba a terminar con su reino de pecado en esta tierra. Vayamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Leeremos los versículos del 8 al 11. Noten lo que pasó. Lucas 2, 8 al 11. Tenemos que ir rápido porque el tiempo se me ha ido prácticamente. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice Lucas 2, 8. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea, los pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solo para ustedes, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice tu Biblia? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Satanás se dio cuenta que la descendencia de la mujer había llegado a esta tierra. Había nacido un Salvador, queridos hermanos y hermanas. Mateo capítulo 2. El Señor levantó testigos por toda la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Satanás lo vio. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice Mateo 2:1? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya el ángel de Jehová había dado las buenas nuevas. Le dijo a los pastores, vayan a Belén, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Versículo 2 de Mateo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todo Herodes y toda Jerusalén se turbaron, dice el versículo 3. Herodes se quedó petrificado, no podía él entender ese mensaje de los magos o de los sabios del oriente. Pero ¿qué sucedió? Leamos el versículo 13. Después que partieron ellos, o sea los sabios o los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sabemos que detrás de Herodes estaba obrando ¿quién? Satanás, la serpiente antigua, porque quería quitarle la vida a la simiente de la mujer que había nacido y que le iba a pisar la cabeza. ¿Qué dice el versículo 16? Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se llenó de ira. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos o por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hermanos y hermanas, pero para ir terminando, finalmente Jesús, esa simiente, la mujer, venció a Satanás. Leámoslo en Hebreos capítulo 2, por favor.
Mire lo que sucedió en Hebreos capítulo 2. Por eso Satanás, desde que Jesús había nacido, quiso quitarle la vida a este infante niño, que él sabía, él había escuchado ya del ángel allí en las montañas de Judá, que había nacido el Salvador del mundo. Allá, vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 2. Hebreos 2, 14. Noten lo que dice este hermoso texto. Maravilloso texto, hermanos y hermanas, que debemos sentirnos gozosos en esta mañana. Hebreos 2, 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él es Cristo, también participó de lo mismo. Jesús nació del vientre de una mujer, ya lo leímos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Jesús le quitó su reino de pecado cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesús. Voy a leer 2 textos y terminamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ahí detrás de Hebreos está Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué cosa quitó Jesús? La muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso quería, Satanás quería parar eso. Pero demos gracias al Señor Jesús en esta mañana que Él ha resucitado, que finalmente le quitó el reino de la muerte a Satanás. Y Jesús nos dice en esta mañana, para terminar, en Juan capítulo 14, cuando nos sintamos tristes, hermanos y hermanas, recordemos que Jesús ya pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús nos dice en esta mañana en Juan 14 del 1 al 3: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Yo soy la simiente de la mujer. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo he vencido a la serpiente, le he pisado la cabeza. Tengo un lugar para ti en el cielo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No damos gracias al Señor Jesús en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. No nos sintamos tristes. El cristiano no debe ser una persona triste, abatida, desanimada, tomando pastillas para la ansiedad o para la depresión. No. Jesús ya pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Creamos en Él. Es un Salvador maravilloso. Venció a Satanás, le pisó la cabeza a la serpiente, y ahora Cristo nos da la esperanza de vida eterna. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Padre celestial, gracias, Señor, por la simiente de la mujer, como dice Gálatas 3:16, que es Cristo Jesús el Señor, nuestro Salvador. Hoy os ha nacido, le dijo el ángel a los pastores en las montañas de Judá. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo Jesús. Gracias porque la simiente vino a esta tierra. Se cumplieron al pie de la letra las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros, y le quitó a Satanás el reino de la muerte y del pecado. Gracias porque en Cristo Jesús nosotros hoy podemos tener un corazón nuevo. Podemos ser redimidos de todos nuestros pecados. Ayúdanos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pido una bendición por el maestro que ha de tener, Señor, la clase a continuación. Ayúdanos a estar atentos para que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. Amén.